Un paramédico publicó un video de algo extraño que ocurrió durante su break. El video es bastante corto, por lo que no sucede mucho, pero hay cierto detalle captado en este metraje que lo hace bastante perturbador. El video comienza con el paramédico filmando dentro de un hospital, donde un par de cirujanos se preparan para trasladar a un paciente muy enfermo a otra ala. El paramédico sale del hospital para registrarlos en cámara. No es hasta más tarde que llegan los médicos con el paciente enfermo, que, según ellos, falleció solo horas más tarde. Una vez que culmina el traslado, es que el paramédico deja de grabar. Ahora es solo después de terminar el trabajo, que el paramédico revisó el video, y notó algo extraño al mirar las imágenes de nuevo, y es que se dio cuenta de que durante el tiempo que estaban esperando afuera, a que llegaran los médicos, algo inusual fue captado en el fondo. Si miras de cerca, en el pasillo dentro del hospital, se puede ver una figura oscura parecida a una sombra, de pie al final del pasillo. Está allí solo unos segundos, antes de desaparecer repentinamente de la vista. El paramédico no tiene idea de quién o incluso qué podría haber sido, pero a juzgar por su apariencia, los espectadores creen que captó una especie de entidad. Además agregan que esa entidad podría haber sido la figura de la parca, considerando que el paciente en este video falleció ese mismo día. Sin embargo, todavía no está seguro de que fue eso, pero una cosa es cierta, quien sea que es, no parece pertenecer a ese hospital, y parece poco probable que alguien juegue algún tipo de broma en un lugar como ese, por lo que, en lo que respecta al paramédico, sigue sin entender qué o quién fue captado en cámara. El usuario DonDon095 compartió el siguiente video en TikTok. El metraje es una captura de cámaras de seguridad de la casa de su primo, donde algo extraño parece suceder. Una misteriosa forma blanca se desplaza por la cámara. En la publicación, él especula sobre si esto podría ser solo algo de humo, con una peculiar forma, o quizás, es un verdadero fantasma captado en cámara. Ciertamente es un avistamiento muy extraño, pero, ¿qué podría ser realmente? Recientemente, hace unas 3 semanas aproximadamente, 2 pescadores ubicados en Aguadilla, Puerto Rico, en una playa conocida como Pleasure Surf, que es una atracción turística muy popular en ese país. Los 2 pescadores estaban allí un día, realizando su rutina, cuando de repente tuvieron un encuentro muy extraño. Mira, prendí y apagó. Y una boya allí. Y alumbra de momento, ¿verdad? Submarino.
con este. A primera vista, parece una extraña anomalía de luz en el agua que causa un brillo azul muy resplandeciente, pero a medida que pasa el tiempo y se acercan, se vuelve cada vez más y más extraño. No acercarme mucho. Ya, no, güey. Wow, mira eso. Uy, me acerqué. Después de acercarse, los dos pescadores intentan identificar y explicar qué podría ser este objeto, pero solo parecen estar más confundidos a medida que se acercan. Entonces pasa un tiempo y deciden seguirlo por un rato más para ver si pueden descubrir cualquier cosa, y ahí es cuando las cosas toman un giro aterrador. Porque estaba allá, ¿verdad? Mira, empezó en el puente y está en la boya, mira la boya. ¿Dónde está el puente? El puente está a mano izquierda, a mano izquierda. Mira eso, mira eso, mira. Mira eso. Hay algo ahí. Mira algo ahí. Que te lo dije, que yo vi algo. Míralo. Yo no sé qué carajo es eso, dale para atrás. Si no quieres saber. Dale. 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 Quiero saber, No quiero saber, dale. Dale, Yo te dale. dije que yo vi algo. Es un ovni. No. Dale. Mira ahí. Sí, eso es eso. Murió. Me voy. Wow. Los dos pescadores captaron claramente lo que parece ser una figura humanoide nadando bajo el agua, justo al lado de la luz brillante, y en un momento, eso, mira rápidamente a su alrededor, y podemos ver dos ojos brillantes por un instante. Los pescadores observaron por un rato más, pero tan pronto como se dieron cuenta de que probablemente eso no sea un ser humano, y quizás sea una especie de criatura desconocida, o incluso un extraterrestre, es que no dudan en salir de allí de inmediato, por temor a lo que podría pasar si se quedan. Muchos de los comentarios dicen que esos ojos luminosos bajo el agua es una señal clara de que no se trataría de un humano, pero, ¿qué crees que hayan captado en cámara? En una casa, se viven aterradores fenómenos paranormales, y al parecer la actividad se concentra en la habitación de los niños, es así que los padres muy preocupados, deciden dormir con sus hijos, y así pensaron que estarían a salvo. Pero, después de ver este video, se dieron cuenta de que al parecer, nada podía detener a esa entidad que acecha a sus hijos. Vemos como toda la familia duerme en la misma cama, para protegerse entre todos, hasta que de repente el niño más pequeño es jalado fuera de la cama, por algo que no podemos ver. Cuando hacemos podemos ver como el pie del niño es jalado por una fuerza invisible, y nadie parece darse cuenta. Muchos de los comentarios aconsejan que esa casa tiene que ser bendecida inmediatamente, y después de ver esta evidencia, es muy probable que tengan razón. Esta es la historia detrás de este video. Una mujer se ahogó en un río, y el metraje comienza cuando los rescatistas están tratando de encontrar su cadáver. Entonces, mientras realizaban el rescate del cuerpo, quedó captado en cámara, como la mujer ahogada estaba mirando mientras realizaban su propio rescate, y por increíble que parezca, al parecer, este video es real,
ya que la propia familia de la mujer la reconoció.